Todos son clásicos. Ya estamos en la época, según la cronología, estamos en la época contemporánea. El siglo XIX hasta el siglo XVIII fue la época moderna. O sea, se muere la Edad Media, siglo XV, y nace la moderna, hasta el siglo XVIII. Que hay una transición, que es el Renacimiento, que es del XV al XVI. Del siglo XV al XVI hay una transición que llaman el Renacimiento. Pero del XV al XVIII es el Renacimiento, es la moderna. Del 19, del 18, del 18 en adelante se habla de la contemporánea. Entonces ya aquí lo llaman los clásicos, porque es que antes de ellos no se hablaba de administración. Porque ve que si el padre está en 1850, que es Fayol, antes de él no habían papás, nadie hablaba de administración. El primero que empieza a hablar de algo lo llaman el papá, ¿cierto? O sea que por eso se llaman los clásicos, porque son no tanto por la época, sino por lo que son los primeros que propusieron teorías para administrar mejor una empresa, o para administrar mejor lo que sea. Henry Fayol, entonces, ¿está en qué? 1860, él está en el intermedio de los dos, ¿cierto? A ver qué hizo él. ¿Qué? 1860, ¿qué dice allá? ¿De él? Sí. Ingeniero de minas. ¿Y dice la época en que nació? Porque aquí hablan de muchas fechas, pero busquemos el nacimiento de Fayol. Ya nos ubicamos que es de la misma época de todos estos locos, ¿cierto? No me dio. Entonces el tercero es Henry Fayol. ¿Qué estudió Henry Fayol? Ingeniería civil. ¿Y él, cómo sería entonces la primera parte para hablar de él? Es de tal año, 1841. 1841. Estadounidense. Y Estudió ingeniería civil y se involucra con los mineros, ¿cierto? ¿Qué se le puede imaginar uno para hablar de los mineros? Él llegó a ser un grande en las empresas mineras, ¿cierto? Él se da cuenta que hay explotación, que son esclavos, que tratan mal a los trabajadores, que no hay mandos fijos, sino hay varias personas que demandan. no está centralizada la autoridad, ¿cierto? Hay 10 jefes y todos lo joden a uno, pero no hay uno que centralice esa autoridad, como para uno ir y hacer el filtro y una vez pasar al gerente para saber quién tiene la razón. Uno manda de una forma y el otro todo lo contrario. No hay centralizada una autoridad. ¿Qué más? División de trabajo, el trabajo en equipo. Sí. Impulsó todo eso porque a raíz de las condiciones de las minas, él veía todo ese tipo de... estaban vulnerados todo ese entorno por todos esos factores. Sí. Él es un científico, ¿cierto? Y él está dentro de esa ciencia positivista, que es que todo se debe comprobar. O sea, que él en todo lo que observó, todo lo que proponía, comprobaba que todo lo que se veía era lo contrario. Y todo lo que proponía, veía que sí daba buenos resultados, porque era como era un científico, pues lo comprobaba, el hecho lo comprobaba. Lo importante de Fayol es que él
Él, por ser hombre de ciencia, dice que la administración pues debe ser científica, pero enfocada en qué, en la gente. La parte técnica es aparte. Para él la empresa no es solo la maquinaria, sino es la gente. Y él dice que lo que propone, el centro de lo que él propone que es que lo que él propone, el centro es el siguiente. Habla de que va a haber una jerarquía de mandos, lo que hoy en día existe, gerente, subgerente y otros gerentes, y departamentos y todo eso. Entonces, él habla de, propone una jerarquía de mandos, propone que el trabajo debe de haber una división de trabajo. ¿Por qué? Porque es que con los anteriores vemos que primero, ¿cuál era? Taylor, él habla de capacitar, ¿cierto? Y ahí es donde ellos dicen, uy, no, yo aprendo 10 cosas y ustedes me van a pagar lo mismo. Posiblemente era verdad, ¿cierto? No en el sentido de Fayol, no de Taylor, el primero, ¿no? Taylor él no lo veía así, pero en la vida real sí están explotando ya los sentimientos, la parte creativa, ya uno es dueño del empleado, del empleador, todo lo que uno cree es de la empresa, todo lo que uno aporta es de la empresa, todo lo que yo hago con mis manos es de la empresa, y si sé hacer 5 cosas me pueden hacer. Entonces, él sí dice, especialicémosla en las funciones. O sea, sí, si usted aprendió a hacer zapatos, solamente hace zapatos. Si usted aprendió a hacer contabilidad, pues solamente haga contabilidad, no más. Si el pintor es pintor, pues pintor se queda. Especialicemos a la gente. O sea que me imagino que en esas empresas de carbón había solo uno que picaba, o todos picaban, y todos empacaban, y todos echaban al fogón, posiblemente. Pero él dice, no, especialicémonos. Unos se van a dedicar en unas funciones operativas, otros se van a unas funciones administrativas. Unos mandan, otros son científicos, ¿cierto? Otros son de investigación, etcétera. En realidad, se fue que el primero, que los aportes fue... Toca por el papá. Lo que pasa es que él marcó la historia y otros lo siguieron. Y entre esos clásicos están ellos, ¿cierto? Él habla de la disciplina. Quizá en esa época no habían horarios, sino llegaba y no sabía a qué hora salía, ¿cierto? Eso es indisciplina. Ya cuando uno dice hay unos horarios establecidos, eso es disciplina. La disciplina es como, en el concepto de disciplina que podemos decir es que es hacer las cosas en el momento justo, con la persona justa, ¿cierto? Con unos resultados justos. Eso es disciplina. No hay desorden. Habla de la unidad y jerarquía del mando. Cuando él habla de centralizar la autoridad, se refiere a esa unidad. El triángulo. Hay varios hasta llegar a una cabeza. O sea que hay un gerente, como pudiéramos decir hoy. Habla de la centralización. La centralización puede ser de mando, puede ser de materias primas, toda la materia prima va para tal lado, puede ser de los negocios, todos los negocios se hacen en tal lado. Esa centralización pues se está viviendo hoy, ¿cierto? Justa remuneración, que eso ya lo dijo por allá alguien, en otros términos, que fue el primero,
si este es Fayol, el otro es Taylor. Taylor habla de los costos, porque como era un economista, y habla de esa justicia, pero justa remuneración es que hay justicia. Entre más sepa, pues más gana, entre menos sepa, menos gana. Estabilidad del personal. Ya se supone que en esa época había estabilidad, porque eran esclavos, ¿cierto? Era por necesidad. En esa época estábamos en 1750 fue la Revolución Industrial. A 1850 estábamos en plena Revolución Industrial todavía, ¿cierto? Entonces, él se da cuenta que no había trabajo en equipo. Como estábamos en plena Revolución Industrial, ¿qué quiere decir? Que hay mucha proliferación de industrias manufactureras. Entonces, el personal era fijo porque no había más que hacer, pero no habían contratos. Cuando él ya habla de estabilidad del personal es porque ya hay un contrato, o porque ya empieza él a hablar de contratación. Lo sujetaban. Cuando él dice estabilidad, quiere decir que es un contrato y que está uno amarrado, ¿cierto? Derechos para la empresa. Trabajo de equipo, iniciativa del interés general, o sea, que todos estaban aportando. O sea, que él vio cosas buenas, pero ya más estructurado. ¿Quién fue el tercero? El segundo, el que murió, Mayo, ¿cierto? Elton Mayo. Él es el tercero en años. Primero está Fayol, segundo Taylor, en orden de edades, ¿no? Tercero está Elton. Y en orden de aportes Por ser papá está entonces Taylor, el papá. De ahí seguiría Fayol. Es que los dos nombres me parecen, Taylor y Fayol. Fayol, y en últimas estaría Mayo, Héctor Mayo. Pero uno puede jugar con las épocas, siempre y cuando entienda en qué momento está aportando. Entonces, en conclusión, todos tienen comunes cosas, sino que como fue un científico, el otro fue más especulativo. Fayol, Taylor es más especulativo, a pesar de que estudió. Pero Taylor, que es que estamos estudiando ahorita, como es más científico, aporta con pruebas a la organización muchas más cosas. El otro es por lo que estudió, dijo, bueno, pues esto no me gusta que maltraten a la gente, y yo propongo que por lo menos hayan unos procesos, ¿cierto? Eso es especulativo, y es ciencia cuando ya se le mete el método científico, cuando ya hay método. Él no le metió método, el primero, Taylor no le metió método, Fayol sí, Fayol ya le metió ciencia, y el otro es del medio, un académico, también científico, pero sin la exactitud de este. Palabras claves de Fayol, Henry Fayol: división de trabajo, disciplina, autoridad, jerarquía de mando, centralizar la autoridad, justa remuneración, ya se hablaba de derechos de la gente, estabilidad del personal, trabajo en equipo se repite. Así, esas son las palabras claves. ¿A qué les tienen la clase? Pero copiamos para ayer lo oyen. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo lo oye? Yo voy a la casa para mí. Terminando esta clase de teorías de la administración, podemos concluir que constantemente
las personas que están aportando al desarrollo empresarial y al mismo reconocimiento de el personal como entes importantes que se deben de tratar de una forma diferente que la del maltrato. Podemos concluir que nosotros como académicos, como estudiantes, como científicos en algún momento, o filósofos en otro, o médicos del alma en otro momento, cada vez que pasa el tiempo, el hombre ha buscado la humanización a través de las oportunidades que se dan de acuerdo a ese instrumento político que deja que uno humanice. Del año 19, del siglo XIX al siglo XXI, nos damos cuenta que el hombre ha estructurado en sí las organizaciones y las organizaciones han sido estructuradas por hombres. Hombres capaces de ver que requieren de importancia y no de un trato mecánico como cualquier otra máquina. Hombres que se dan cuenta que cada uno, como ser, como ente individual, como individuo que pertenece a una sociedad o a una organización, es parte importante para el crecimiento de la misma, siempre en cuando nosotros como células seamos tratados con motivación, con cariño, con emoción, con inteligencia. Es así que las organizaciones hoy en día, siglo XXI, están cada vez más reconociendo las habilidades de cada uno de los participantes. Están entendiendo que ellos, gracias a esos talentos humanos, es que las organizaciones han permanecido en el tiempo. Y gracias a todo el talento humano, a su saber, su hacer, su querer, su tener, es que la empresa tiene un crecimiento y una competitividad. Los teóricos, todos, porque son muchos, desde ese momento, desde 1850, muchos han proliferado y han aportado a la administración. Seguiremos en ese encuentro de hombres nuevos para hacer nuevas organizaciones y organizaciones que se hacen a través de hombres que son la organización. Ustedes sacan sus propias conclusiones, ustedes se dan cuenta que son parte de una organización social y participan a través del ente jurídico laboral, que son ustedes. Si se siguen viendo en las empresas donde ustedes trabajan una deshumanización, pues se da cuenta que esas personas en sí serán sancionadas algún día por entes jurídicos. Pero mientras que siga sucediendo eso, nosotros tenemos que empezar a reclamar, nosotros somos entes importantes en el desarrollo de la organización, por lo tanto, nosotros somos los transformadores de la organización, pero a través del silencio no se logra nada. Es a través del reclamo, es a través de la prudencia y de la jurisprudencia que nosotros podríamos, en este caso, empezar a aportarle a estos grandes hombres, ayudarles a aportar para la humanización de los hombres en la organización. Si nosotros seguimos en el transcurso del diario vivir como personas pasivas, seguiremos así y nos seguirán deshumanizando y nos seguirán cosificando. Si somos reactivos ante las injusticias que hoy en día ya hay leyes que nos están respaldando, pues tendremos muchas mejoras en esas organizaciones. No debemos olvidar que hay unas leyes que nos protegen y de acuerdo al acogimiento de la norma
institucional y la norma de la ley civil, estamos aportando a la fuerza. Cuando uno va ya a demandar, es a la fuerza, aportando a que el hombre nuevo reclame de acuerdo a sus posibilidades. Si no hay una ley que esté enmarcada para esa humanización, nosotros podemos estar aportando para que se gesten esas nuevas leyes.